Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina de Rehabilitación, el canal donde le ponemos la ciencia a la rehabilitación. El día de hoy quiero platicarles acerca de una pregunta que nos llega frecuentemente, que es cómo recuperarnos después de haber sufrido síndrome de Guillain-Barré. Para responder esta pregunta, primero tenemos que explicar qué es esto del síndrome de Guillain-Barré. Esta es una enfermedad que se conoce como autoinmune, lo que significa que tu cuerpo ataca a algunas partes de sí mismo. En este caso específico, a los nervios que controlan la movilidad y en algunas ocasiones la sensibilidad de los pacientes. Lo primero que se identifica es pérdida de la fuerza que va desde lo más lejos de tu cuerpo, o sea, los pies y las manos, de manera ascendente hacia los antebrazos, brazos, hombros, muslos, caderas, etc. Dependiendo la gravedad del cuadro, pudiera existir la posibilidad de que se afecten también los músculos de la respiración, y esto va a requerir que ya te vea un servicio de urgencias. Lo primero que identifican los pacientes es la pérdida de la fuerza en alguna de las piernas o alguno de los pies, que les hace como tambalear o caminar chistoso. Esta enfermedad también puede suceder en pacientes pediátricos, en pacientes adultos o en pacientes ya ancianos. Es por eso que es importante que puedas identificarla. Cuando comienzas a perder fuerza en alguna parte de tu extremidad, es importante que acudas a valoración médica, porque puede ser algo mucho más grave, como el caso de un infarto cerebral o alguna otra enfermedad que se parezca al Guillain-Barré, como el caso de un cuadro de esclerosis múltiple o alguna enfermedad de canales. Una vez que acudes al hospital y te revisan, lo más probable es que te encomienden con un neurólogo. Él es quien hará el diagnóstico de esta enfermedad y muy probablemente te pida la valoración por medicina de rehabilitación desde un inicio para realizar algunos estudios que nos permiten ver qué tan rápido están conduciendo la electricidad a tus nervios y cómo se están comportando los músculos. Esto le dirá al neurólogo y al especialista en rehabilitación cuál es el pronóstico de tu caso, dependiendo la variedad de la enfermedad que estés presentando. Lo primero que te dirá el médico es qué tratamiento tienes que tomar en ese momento para intentar evitar que progrese lo más posible esta enfermedad. Sin embargo, una vez instaurada, irás perdiendo fuerza y en algunas ocasiones sensibilidad de alguna parte de tu cuerpo. Pueden ser las piernas, pueden ser las manos o puede ser la totalidad de tu cuerpo. Una vez que esto sucede, es importante que inicies el tratamiento de rehabilitación lo más pronto posible para que puedas recuperarte. Y aquí es donde comenzamos a responder la pregunta que hacíamos al principio del video. La recuperación de esta enfermedad normalmente es al revés, es decir, primero se irán recuperando las partes más cercanas a tu cuerpo, como tus hombros, tu cadera, tus brazos y tus muslos, hasta llegar a las manos y pies. Normalmente cuando un paciente deja de mover alguna parte de su cuerpo, empieza a experimentar dolor, empieza un proceso que se conoce como fibrosis, capsulitis, de esta membrana que recubre la unión entre un hueso y otro. Se empieza a cortar, se empieza a hacer más gruesa porque no se está moviendo y empieza a generar dolor. Lo primero que harán los médicos en medicina de rehabilitación será dejarte algunos medicamentos para intentar recuperar este proceso en el que se lastimaron los nervios durante esta misma enfermedad. Imagina que el nervio es el equivalente a un cable, entonces el recubrimiento que tiene alrededor pudiera haberse dañado, y para eso son estos medicamentos, para ayudar a recuperar la parte que lo envuelve. En algunas otras variedades de la enfermedad, lo que se lastima es la parte de adentro de los cables. En este momento dependerá de la variedad que tuviste al estudio inicial para saber qué medicamentos son los importantes para ti. Posterior a ello, lo más importante será la rehabilitación, es decir, las sesiones de terapia física, en la que el médico especialista en medicina de rehabilitación dará las indicaciones de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que irlo haciendo. A veces, cuando uno deja de moverse, el músculo empieza a perder fuerza y volumen, y para esto es necesario reacondicionarlo. Aunque tú no le puedas ordenar a tu músculo que se mueva, lo que hacemos en terapia es poner algunos parches eléctricos que estarán estimulando para que ese músculo se mantenga fuerte y se mantenga voluminoso en el momento en que nuevamente puedas reparar la conexión y puedas controlar su movimiento. Poco a poco el médico te irá diciendo qué cosas debes ir trabajando. Lo segundo que vamos a trabajar es poner algunos arneses para que puedan detener todo tu peso y puedas empezar a pararte. Esto para no tener los problemas que nos da no estar sujetos a la gravedad, como problemas en el corazón, el bombeo de la sangre, problemas en el hueso porque no está recibiendo carga, y el mismo músculo. A medida que esto va progresando, ya se te empezarán a poner algunas actividades un poco más finas. Por ejemplo, regresar la destreza de tu mano, las habilidades que tienes con las mismas, como pinzas gruesas, pinza fina, etc.
etc. Y algunas otras que irán involucrando algunos objetivos específicos para reentrenar los movimientos que hacías antes de sufrir la enfermedad. Es importante que sepas que este es un proceso largo, es variable, o sea que cada paciente se recuperará más rápido o más lento que otros, y por ello la diferencia será qué tan rápido inicias el tratamiento. Algunos pacientes que prefieren no iniciar el tratamiento de manera temprana pudieran tardar mucho más en su recuperación. Por eso te invito siempre a que busques a un profesional certificado en la salud para que pueda acompañarte en todo este proceso de recuperación de tus heridas, enfermedades o lesiones. Si este video te pareció importante y la información te gustó, te recomiendo que te suscribas para que de esta manera no te pierdas nada de los siguientes videos que estaremos subiendo a continuación. Hasta luego.